Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya lo saben, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en la impactante entrevista de Ande Ercel. Sí, la misma Ande, la querida Ande, la que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza. Una entrevista que literalmente encendió las revistas. Prepárense porque vamos a destripar cada detalle, cada revelación, y cada momento que nos dejó con la boca abierta. Y por supuesto, como siempre, les voy a dar mi opinión, mi análisis y todo mi entusiasmo por este mundo de las series turcas que tanto nos apasiona. Así que sin más preámbulos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada de lo que está por venir, porque tenemos mucho contenido interesante, chismes, noticias, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empecemos con esto. Hande Ercel. Solo el nombre ya evoca imágenes de glamour, de talento, y de una carrera meteórica. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta convertirse en una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, Hande ha conquistado al público con su carisma y sus interpretaciones. Pero como todos, también tiene una vida personal, secretos, pensamientos y experiencias que la han moldeado. Y es precisamente en esta entrevista donde Hande nos abre su corazón, nos revela aspectos inéditos de su vida y nos ofrece una mirada más profunda a la persona que hay detrás de la estrella. La entrevista, que fue publicada en una revista de renombre, generó un revuelo increíble. Las redes sociales ardieron, los portales de noticias se llenaron de titulares y los fanáticos de Hande no tardaron en comentar y compartir cada declaración. ¿Y qué fue lo que la hizo tan impactante? Bueno, para empezar, la sinceridad de Hande. No se guardó nada. Abordó temas delicados, habló de sus miedos, de sus logros, de sus relaciones y de cómo ha enfrentado los desafíos que la vida le ha presentado. Uno de los puntos que más resonancia tuvo fue su reflexión sobre la fama y el impacto que ésta ha tenido en su vida. Hande admitió que si bien la fama le ha abierto muchas puertas y le ha permitido cumplir sus sueños profesionales, también ha traído consigo una intensa exposición mediática y una constante presión por mantener una imagen perfecta. Confesó que en ocasiones le ha costado lidiar con las críticas, con los rumores y con la invasión a su privacidad. Pero al mismo tiempo dejó claro que ha aprendido a manejar la situación, a protegerse y a mantenerse fiel a sí misma. Esto, amigos, es muy importante. La fama, aunque parezca un sueño, tiene su lado oscuro. Hande nos recordó que ser una figura pública implica una vigilancia constante, una presión por ser impecable en cada paso, y una lucha por preservar la propia identidad en medio de todo ese ruido mediático. Escucharla hablar sobre esto con tanta honestidad es un recordatorio de que incluso las personas que admiramos y que vemos en la cima, son seres humanos con sus propias batallas. Hande mencionó específicamente la dificultad de lidiar con las críticas en las redes sociales. En un mundo donde las opiniones se vierten sin filtro y donde el anonimato a veces da licencia para el insulto, es fácil perderse en el torbellino de comentarios negativos. Ella compartió que ha aprendido a filtrar esas críticas, a no dejar que la afecten demasiado, y a enfocarse en el apoyo de sus verdaderos seguidores y en su propio crecimiento personal. Un gran consejo para todos nosotros. Además, Hande habló sobre la constante presión por mantener una imagen perfecta. La industria del entretenimiento, lamentablemente, a menudo exige que las actrices se ajusten a ciertos estándares de belleza y comportamiento. Ella admitió que ha sentido esa presión, pero que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y a no dejar que las expectativas externas dicten su vida. Esto es un acto de rebeldía en el mejor sentido de la palabra. Otro aspecto que me pareció sumamente interesante fue su declaración sobre cómo ha aprendido a proteger su privacidad. En un mundo donde las noticias vuelan a la velocidad de la luz y donde los paparazzi están al acecho, es fundamental tener límites claros y saber cómo defenderlos. Hande nos demostró que es posible ser una figura pública exitosa sin renunciar a su derecho a la intimidad. También habló sobre sus relaciones sentimentales, un tema que siempre genera interés y especulación entre sus seguidores. Aunque no entró en detalles específicos sobre sus relaciones pasadas, Hande sí compartió su visión sobre el amor, sobre la importancia de encontrar a alguien que la respete, la valore y la apoye en sus sueños. Dijo que busca un compañero que la entienda, que la haga reír y que la motive a ser una mejor persona.
Una declaración que por supuesto alimentó aún más las expectativas de sus fans y avivó los rumores sobre quién podría ser el afortunado o la afortunada. Y aquí es donde el romanticismo de Ande nos toca el corazón. Su definición de amor es simple y a la vez profunda. No busca la perfección, sino la conexión genuina. Quiere a alguien que la haga reír, que la entienda, que la apoye, todos soñamos con eso. Ande no cayó en la trampa de dar detalles sobre sus relaciones pasadas. En lugar de eso, prefirió centrarse en lo que busca en una pareja. Y eso es admirable. Nos demuestra que no es necesario revelar cada aspecto de la vida privada para ser transparente y auténtica. La manera en que Ande abordó el tema del amor también nos dio una lección importante. No se trata de buscar a alguien que nos complete, sino a alguien que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos. La reciprocidad, el respeto mutuo y el apoyo incondicional son los pilares de una relación sana y duradera. Qué lindo escuchar eso de una estrella como Ande. Otro aspecto que me pareció especialmente conmovedor fue su testimonio sobre su familia. Ande es muy cercana a sus seres queridos y siempre ha destacado la importancia de los lazos familiares en su vida. Habló sobre el apoyo incondicional que ha recibido de sus padres y de su hermana, y sobre cómo estos la han ayudado a mantener los pies en la tierra y a afrontar los momentos difíciles. Además, compartió algunas anécdotas entrañables que revelaron la calidez y la unión que existe en su familia. Verla hablar con tanto amor y gratitud por sus padres me llenó el corazón. Aquí es donde Ande nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, las raíces familiares son fundamentales. Escucharla hablar sobre el apoyo incondicional de sus padres y de su hermana nos da una perspectiva muy humana de su vida. Ande compartió algunas anécdotas entrañables que revelaron la calidez y la unión que existe en su familia. Contó, por ejemplo, cómo sus padres la han apoyado en sus decisiones profesionales, cómo la han animado a perseguir sus sueños y cómo siempre han estado presentes en los momentos importantes. También habló sobre su hermana, Gamze. La relación entre hermanas es un vínculo especial, y Ande demostró que la suya es fuerte y llena de amor. Compartieron risas, secretos y momentos de apoyo incondicional. La importancia de la familia en la vida de Ande es algo que la ha mantenido con los pies en la tierra y le ha dado la fuerza para enfrentar los desafíos de su carrera. Su amor y gratitud por sus seres queridos es algo que nos demuestra la importancia de los lazos familiares. Qué hermoso es saber que en medio del brillo de la fama, Ande siempre tiene un refugio seguro en su familia. Y por supuesto, no podíamos dejar de hablar sobre su carrera profesional. Ande repasó algunos de sus papeles más emblemáticos, desde su debut hasta sus proyectos más recientes. Habló sobre el esfuerzo, la dedicación y la pasión que pone en cada personaje, y sobre cómo se esfuerza por crecer como actriz y explorar nuevos retos. Nos contó sobre el proceso de preparación de sus roles, sobre cómo se sumerge en la vida de los personajes y sobre cómo trata de darles vida de la manera más auténtica posible. Aquí es donde vemos a la Ande profesional, a la actriz que se entrega por completo a su trabajo. Habló sobre el esfuerzo, la dedicación y la pasión que pone en cada personaje, y sobre cómo se esfuerza por crecer como actriz y explorar nuevos retos. Ande repasó algunos de sus papeles más emblemáticos. Menciono por supuesto Gunesingthlar, la serie que la lanzó al estrellato. Recordó cómo se preparó para el papel, cómo se conectó con el personaje y cómo aprendió a dominar los matices de su personalidad. También habló sobre su papel en Ask Laftan and Lamaz, donde demostró su versatilidad y su capacidad para la comedia romántica. Compartió cómo se divirtió grabando la serie y cómo se sintió agradecida por la oportunidad de trabajar con un elenco tan talentoso. Por supuesto, no podía faltar mencionar Senkalkam. Ande habló sobre el impacto de la serie en su carrera y en su vida personal. Recordó con cariño cómo se preparó para el papel de Eda, cómo se enamoró del personaje y cómo disfrutó de la química con sus compañeros de reparto. En este punto de la entrevista, Ande también hizo hincapié en la importancia de la perseverancia y de la confianza en uno mismo. Recordó los obstáculos que ha tenido que superar, las puertas que se le han cerrado y las críticas que ha recibido. Pero también resaltó que nunca se ha rendido, que siempre ha luchado por sus sueños y que ha aprendido a convertir las adversidades en oportunidades. Un mensaje muy inspirador para todos nosotros, ¿no creen? Y aquí es donde Ande nos da una lección de vida. Su mensaje sobre la perseverancia y la confianza en uno mismo es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Ande recordó los obstáculos que ha tenido que superar.
Habló sobre las críticas que ha recibido, las puertas que se le han cerrado y las dificultades que ha enfrentado en su camino. Sin embargo, también resaltó que nunca se ha rendido. Ella nos demostró que a pesar de las adversidades, es posible alcanzar los sueños. Nos animó a no darnos por vencidos ante los obstáculos, a aprender de nuestros errores y a seguir luchando por lo que queremos. Ande también nos habló sobre la importancia de convertir las adversidades en oportunidades. En lugar de enfocarse en los problemas, nos animó a buscar soluciones, a aprender de las experiencias negativas y a crecer como personas. Un mensaje muy poderoso. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar los proyectos futuros de Ande. Aunque no reveló demasiados detalles, sí insinuó que tiene varios proyectos interesantes en marcha y que está trabajando en nuevas propuestas que sorprenderán a sus fans. Esto obviamente nos tiene a todos en vilo, esperando con ansias el anuncio de sus próximos trabajos. No podemos esperar a ver qué nos tiene preparado. Y aquí es donde la emoción nos invade. La entrevista nos dejó con la miel en los labios sobre los futuros proyectos de Ande. Ande insinuó que tiene varios proyectos interesantes en marcha. No dio muchos detalles, pero sí nos dejó entrever que está trabajando en nuevas propuestas que sorprenderán a sus fans. Mencionó que está explorando nuevos roles y que está dispuesta a asumir nuevos retos. Esto nos da la esperanza de verla en proyectos aún más diversos y emocionantes. Sabemos que Ande es una actriz talentosa y versátil, y estamos seguros de que sus futuros proyectos serán un éxito. La esperamos con ansias. Lo cierto es que esta entrevista fue un viaje emocional. Ande se mostró vulnerable, sincera y auténtica. Nos permitió conocerla más allá de la imagen pública, descubrir a la persona que hay detrás del personaje y conectar con ella de una manera más profunda. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus experiencias, sus miedos y sus sueños fue admirable. Y su capacidad para inspirar a otros con su historia es innegable. Y llegamos a la conclusión de este viaje emocional. La entrevista de Ande fue mucho más que una simple conversación. Fue un encuentro con una persona real, con sus alegrías y sus tristezas, con sus sueños y sus miedos. Ande se mostró vulnerable, sincera y auténtica. Nos permitió conocerla más allá de la imagen pública, descubrir a la persona que hay detrás del personaje y conectar con ella de una manera más profunda. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus experiencias, sus miedos y sus sueños fue admirable. Nos demostró que es posible ser una figura pública exitosa sin perder la autenticidad. Su capacidad para inspirar a otros con su historia es innegable. Nos animó a ser fieles a nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero ¿cuáles fueron las revelaciones más impactantes? Pues, hubo varias. La primera, quizás, fue su sinceridad al hablar sobre la presión mediática y cómo ha lidiado con ella. Confesar que no siempre es fácil mantenerse fuerte ante las críticas y los rumores es algo que muchos podemos entender. La segunda, sin duda, fue su visión sobre el amor y las relaciones. Su búsqueda de un compañero que la respete y la valore es algo que todos anhelamos. Y la tercera, la verdad, fue su honestidad al hablar sobre su familia. Su amor y gratitud por sus seres queridos es algo que nos demuestra la importancia de los lazos familiares. En general, la entrevista de Ande Ercel fue un éxito rotundo. No solo porque nos permitió conocerla mejor, sino porque también nos ofreció una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la confianza en uno mismo. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar. Hemos llegado al final de este vídeo, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos repasado la impactante entrevista de Ande Ercel, analizando cada detalle, cada revelación y cada momento que nos dejó sin aliento. Espero que les haya gustado mi análisis, mi opinión y todo el entusiasmo que puse en este vídeo. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver mis vídeos y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué les gustaría saber sobre Ande? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.